o encontrando alguno donde sentarse y ya vamos a dar comienzo a la segunda parte. Estamos solo esperando que las personas que vienen entrando lleguen a sus asientos y retomamos. Bueno, espero que el café les haya ayudado a reponerse y las galletitas también. Vamos ahora a comenzar y a desarrollar un tirón la segunda parte de este seminario, que a su vez la hemos dividido en dos secciones. En la primera hemos invitado a Claudia Matus. Ella es doctora en educación, es profesora de la Facultad de Educación de la Universidad Católica y es como si eso no fuera suficiente virtudes como para que ella nos ayudara a comentar y dialogar en relación a estos temas. Resulta que Claudia es hace un año ya, no, está en mi primer año de un proyecto Anillos en Ciencias Sociales que se llama Normalidad, Diferencia y Educación. Yo no sé si todos ubican la envergadura de estos proyectos Anillos. Son proyectos muy grandes, Claudia eventualmente les va a comentar algo al respecto, pero son proyectos muy grandes, proyectos que incluyen investigadores de distintas áreas. De hecho, en la universidad este proyecto incluye a investigadores de nuestra facultad, de nuestro departamento, algunos de psicología educacional, pero de otras áreas de la psicología. Y en ese sentido, para nosotros es un orgullo que Claudia haya aceptado venir a dialogar, a criticar, a proponer, a conversar con nosotros en torno a este texto. Así que, un detalle. Claudia va a hacer su comentario, luego vamos a pasar directamente a la segunda sección de esta segunda parte, que es una mesa redonda con autoras del libro, y al final hemos dejado un tiempo largo en que ustedes podrán comentar o preguntar tanto a Claudia como a las autoras del libro. ¿Ok? Así que eso, y dejo con ustedes a Claudia Matus. Gracias por la invitación y la introducción tan auspiciosa que ha hecho Cristian. Bueno, yo creo que es sumamente relevante plantear que en nuestra universidad hay un esfuerzo enorme para aportar, ¿no es cierto?, esta temática que es tan compleja como es el tema de la diferencia de universidad, y solamente expresar que en distintas facultades se está haciendo, ¿no es cierto?, a través de investigaciones, abordando temas de distintas perspectivas para justamente poder provocar de alguna manera aquello que todos y todas estamos tan esperanzados en que ocurra, ¿no es cierto? Por lo mismo, esta honrosa responsabilidad de presentar y de comentar el libro me parece que es una muy buena oportunidad para que podamos de alguna manera crear nuevas preguntas, crear nuevos desafíos para nuestro trabajo investigativo. Bueno, primero que nada decir que fue muy interesante la lectura del texto, porque condensa, ¿no es cierto?, los trabajos de académicos y académicas de nuestra universidad, ofreciendo variadas perspectivas para abordar la investigación de la diferencia en el campo educativo. El articular ambos conceptos, diversidad y educación, es una tarea compleja, ya que ninguno de los dos conceptos son incondicionales, como Isidora también nos comentaba, ¿no es cierto? Muy por el contrario, cada vez que los anunciamos se despliegan una serie de perspectivas que aluden a convenciones, normas, valores y prácticas disímiles.
Para agregar complejidad, se puede plantear que al investigar temas de diversidad en el campo vocacional es casi imposible no vincular nociones de cultura, conocimiento, equidad, justicia social, etc., conceptos que no son menos complejos. Para ilustrar los diferentes alcances y usos que pueden tener nuestras decisiones teóricas para definir diversidad y educación, presento dos orientaciones que abordan el tema desde veredas opuestas y justamente para ir problematizando lo importante que es cuando tomamos opciones teóricas para estudiar estos temas. Por un lado, podríamos tener una postura, ¿no es cierto?, que nos indica que moverse en un marco de diversidad en el contexto escolar supone que nos hacemos cargo de las dinámicas de opresión y privilegios que se producen en la sociedad y al mismo tiempo reconocemos que este es el producto de una estratificación históricamente arraigada de una institucionalidad que sanciona la validez de grupos que son socialmente construidos a través de categorías, ¿no es cierto?, como son raza, clase, género, sexualidad, habilidad, entre otros. Desde este marco, trabajar temas de diversidad implicaría guiar a los y las estudiantes, y muchas veces ser guiadas por los y las estudiantes, en la reflexión crítica de su socialización en una matriz de relaciones desiguales, entender las implicancias de este ordenamiento y analizar los mecanismos de presión y desarrollar la habilidad para cuestionar problemas, problematizar estas jerarquías. A partir de esta definición, una podría expresar que hablar de diversidad en educación implica asumir que la escuela reproduce ciertos órdenes de manera permanente y como consecuencia los y las profesoras debieran hacerse cargo de estas formas de opresión con acciones concretas. En la otra vereda, tendríamos perspectivas que postulan que abordar el trabajo de la diversidad en educación, por ejemplo, cuando se refiere al trabajo del currículum multicultural, es problemática porque transforma la escuela en un espacio incoherente. Esta forma de entender lo cultural de la escuela plantea que esta incoherencia amenaza la cultura común de la nación, lo que se asume debiera ser compartido por todos los miembros de la comunidad para mantener una estabilidad política. Para los teóricos sociales que trabajan en esta perspectiva, la igualdad entre los y las estudiantes estaría dada por el trabajo con el contenido correcto y donde todos los niños tengan acceso a la misma educación. Lo que se presume desde esta forma de pensar lo cultural de los espacios escolares es que la organización del mundo social es algo inamovible y por lo tanto las estructuras e instituciones sociales funcionan de manera neutral, lo que sugiere que no tienen nada que resolver, sino que serían los sujetos los que desde sus desviaciones y anomalías debieran encajar en el ordenamiento social y cultural supremo. Ambas orientaciones, como se pueden dar cuenta, ¿no es cierto?, imaginan mundos, culturas, sujetos, conocimientos, lo educativo de manera radicalmente diferente y por lo tanto ambas tienen unas consecuencias importantes para la organización de la diferencia y de cómo se piensa la educación e instrucción para los niños, las niñas y los jóvenes. Teniendo esto en cuenta, creo que los esfuerzos que hacemos desde las ciencias sociales para producir conocimientos que den cuenta de la complejidad de los discursos y prácticas de diferencia en la escuela requiere de múltiples enfoques y perspectivas. Es por lo mismo que lo primero que requiere mi presentación es un agradecimiento a las autoras y autores por la iniciativa de congregar sus trabajos en función de contestar a las interrogantes cada vez más necesarias de ser respondidas, particularmente cuando la problemática de la diferencia está siendo integrada al lenguaje escolar, ya sea desde las políticas gubernamentales, desde las normativas explícitas e implícitas de los contextos escolares y en las prácticas de las salas de clase. Me parece que el volumen en su totalidad hace un ejercicio sumamente relevante y necesario para complejizar lo que es el estudio de la diversidad vinculado al campo de la educación y que es el entender cómo y de qué maneras los mecanismos del lenguaje, normas y prácticas del conocimiento posicionan a los individuos y grupos como diferentes y al hacer esto producen sus identidades y experiencias escolares. Muchas son las perspectivas consideradas dentro del libro. Por ejemplo, se propone que el aprendizaje socioemocional y la colaboración en el aprendizaje promueven mejores contextos para el trabajo entre estudiantes con distintas capacidades. Se problematiza la evaluación como una dimensión de posibilidad de aprendizaje para todas y todos los estudiantes. Se plantea la disyuntiva entre intimidación y convivencia como dos formas opuestas de entender las experiencias escolares.
Género y discapacidad son presentadas como dos de los varios marcadores de identidad que problematizan los conceptos de diversidad en la escuela. Se presentan los aportes de la tecnología educativa para la educación especial. Se problematiza la categoría de estudiantes talentosos y estudiantes con dificultades para aprender. Se establecen relaciones entre resultados cognitivos y procesos familiares. En lo que sigue, voy a considerar algunas de las ideas centrales elaboradas en el libro con el fin de comentar las posibilidades y limitaciones que hay para el trabajo de lo que se denomina diversidad en el campo educativo. Luego de esto, y como aporte a la discusión, retomaré un par de conceptos que con el fin de complementar y proponer otras preguntas referidas a la producción y uso de las diferencias en las escuelas. Dentro de los temas transversales trabajados en el libro aparece la discusión acerca del concepto de diversidad y las implicancias de sus definiciones en lo que son las políticas y prácticas escolares. Me gustaría concentrarme en tres elementos planteados por las autoras Nena, Muñoz y Cortese y en otro capítulo Lisi y Salinas, y que tiene que ver con las distinciones conceptuales referidas a los temas de inclusión, integración y aceptación de la diversidad, que también lo mencionaron en su presentación y una pregunta al respecto. En el caso de la discusión de inclusión o integración, ya vemos dos formas que dan cabida a imaginarse condiciones totalmente distintas para entender el trabajo con estudiantes distintos dentro de la escuela. Inclusión, por un lado, remite a la idea de incorporación de estudiantes diagnosticados a la escuela regular, e integración, abro comillas, se define como aquella educación adaptada a la necesidad de estos estudiantes. Esta es una cita de las autoras. Tanto la perspectiva de la inclusión como la de la integración producen unas formas de hacer políticas, de hacer investigación y de pensar la sociedad que están ancladas en formas disímiles de conceptualizar la diferencia, la normalidad del sujeto. En ambos casos, las autoras plantean lo inadvertible de lo que cuenta como beneficio o aquello que podríamos llamar como beneficio de la diversidad. Los problemas de inclusión e inclusión son vistas como peleas culturales que se relacionan con la producción de subjetividades en un campo desigual, y esta es una idea que la plantea Popkewitz en Lindland. El discurso, por lo tanto, de rescatar o incluir a los discapacitados también normaliza a los grupos en un espacio social que está fuera de la normalidad, como plantean Lisi y Salinas. Las autoras, ¿no es cierto?, citan a Mino, que admite que ni la integración ni la inclusión, comillas, puede erradicar el significado de la diferencia en un grupo minoritario que no encaja en el mundo diseñado para la mayoría, cierre comillas. Estas autoras plantean una pregunta valiosísima, abro comillas, ¿de qué nos sirve una escuela diseñada para que todos los niños aprendan en el sentido de incorporar estrategias metodológicas diversificadas, contar con especialistas y hacer adecuaciones, si en ella unos simplemente son alumnos y los otros son los niños de integración, los niños diferentes, los niños con problemas? Cierre comillas. La distinción que plantean las autoras es que la integración pone el foco en los problemas que presenta el niño diferente y el término inclusión implicaría la reestructuración más profunda del sistema escolar para abordar la diversidad del alumnado. Esta es una cita también que presentan las autoras. También en este capítulo, ¿no es cierto?, de Lisi y Salinas plantea, y ya se empieza a formular esta idea que más tarde la voy a retomar, el tema de la preparación y la importancia de la preparación de los futuros profesores y profesoras como algo vital para un cambio en la sala de clase. Particularmente cuando las profesores conocen a sus estudiantes a través de prejuicios y estereotipos. Ellas, de manera muy clara, plantean que el sistema de la escuela debe sufrir un cambio radical en las creencias de los profesores y profesoras acerca de los procesos de enseñanza-aprendizaje y cuestionar su rol dentro de la sala de clases. Por otro lado, el otro concepto que me interesaba comentarles era el tema de la aceptación, la tolerancia y la acogida de la diversidad, que de manera muy problemática produce la instalación de una lógica de poder que construye y posiciona a los sujetos, culturas y sistemas, refigura los conflictos, la estratificación y la diferencia, operando finalmente de manera normativa. Esta es una idea que la plantea Wendy Brown. Lo que debiéramos preguntarnos es qué tipo de orden promueve la idea de la aceptación, la tolerancia y la acogida de la diversidad dentro de una escuela. Como primera cosa, sugiere que ciertas creencias, comportamientos, disposiciones y prácticas son pensadas como civilizadas y otras como barbáricas. Siempre el que tolera está en el lugar del civilizado y el que es aceptado en el lugar de barbárico.
no es al revés. Esto más bien debiera o nos llevaría a pensar, ¿no es cierto?, que la idea de tolerancia es una práctica más bien política, más que una práctica moral, que es lo que habitualmente se invoca cuando anunciamos el concepto de tolerancia. Por lo tanto, para poder complejizar las políticas de tolerancia y aceptación a la diversidad, hay que hacer una distinción entre aquello que se manifiesta a un nivel individual, como una ética personal que remite a un compromiso individual particular, y aquella tolerancia que se promueve desde las instituciones y que es más bien una forma de ordenar y gobernar lo social y cultural, muchas veces de una manera apolítica, transformándose en más bien una práctica de cohabitación. Así como las autoras plantean la problemática de las definiciones y distinciones a la hora de conceptualizar, también plantean los usos de estas definiciones en las políticas que abordan los temas de inclusión, integración y discriminación en la escuela. Por lo tanto, la pregunta que me sugiere es volver o ir un poco más atrás y decir, bueno, entonces, ¿qué tipo de investigación es la que se requiere para diseñar unas políticas que avancen en las comprensiones de estos temas y avanzar un poco más allá de lo que nosotros reconocemos como políticas de compensación, de sanción y de cohabitación? El tema entonces de las políticas me parece sumamente relevante porque la mayoría de estas se relacionan con el tema de la igualdad y la equidad y rara vez se considera el problema de cómo se razona, piensa y produce la diferencia. Cuando uno se pregunta cuál es el problema que intentan resolver las políticas, generalmente esta respuesta va a tener relación con la compensación para aquellos grupos producidos como marginales o minoritarios. Pero de muchas maneras las políticas producen aquello que buscan regular. Por ejemplo, en la Política Nacional de Educación Especial, nuestro compromiso con Chile, que fue promulgada en el año 2005, el objetivo es otorgar, ¿no es cierto?, a las personas con necesidades educativas especiales el derecho de acceder a contextos escolares regulares. Por lo tanto, es un esfuerzo, ¿no es cierto?, que se hace con esta política de ampliar la versión biomédica del impedimento a un modelo más social de construcción de la discapacidad como producto de las barreras sociales. Sin embargo, con esta muy buena intención, ¿no es cierto?, en uno de los párrafos de la politicación empieza a ser más crítica, por decirlo de alguna manera, y poner atención en aquello que construye la política. En uno de los párrafos se menciona lo siguiente, abro comillas: con frecuencia, los estudiantes que provienen de sectores sociales más desfavorecidos o de otras culturas que tienen una menor vinculación con los objetivos de la escuela suelen presentar dificultades de aprendizaje y requieren, por tanto, recursos adicionales para participar y aprender junto a sus compañeros. Cierre de comillas. Esta forma de imaginar y reproducir el espacio escolar como una alineación y correspondencia entre objetivos y tipos de estudiantes habilita la producción de los otros, de aquellos que están fuera y, por lo tanto, merece una reconsideración. Dicho así, esta cita establece que la escuela está disponible solo para un tipo de sujeto. Este sujeto es capaz de leer e interpretar desde la cultura dominante, lo que lo habilita, por defecto, para tener éxito en el logro de los objetivos planteados. Sin embargo, para aquellos que no son construidos como parte de la cultura dominante, deben ser constituidos como diferentes para poder, desde esa diferencia, que siempre está subordinada a una normalidad, otorgarles herramientas para poder acceder a la conclusión de los objetivos instalados en la escuela. Por lo tanto, todos aquellos y aquellas que no performen estos ideales creados serán declarados, diagnosticados y tratados como nosotros. Por lo tanto, el problema de las políticas en nuestro país es que asumen o regulan los efectos de relaciones sociales entendidas como dadas, pero no problematizan cómo estas mismas son el efecto del poder. Como muy bien lo describen las autoras en la problematización de las políticas, el problema no es solo el de acceso y participación, sino que las reglas a través de las cuales las divisiones y distinciones califican y descalifican a individuos para la acción. Mena, Muñoz y Cortés, en este caso, problematizan las definiciones que se hacen desde la Ley General de Educación, que define sanciones para las prácticas discriminatorias en la escuela. En esta ley no existe una definición de lo que es una práctica discriminatoria per se, sino que se apela a un lenguaje genérico y siempre remitido a conceptos de tolerancia, respeto y valoración de los y las estudiantes que son definidos como distintos.
La política, por lo tanto, produce una forma de pensar la diversidad y la diferencia a través del planteamiento de que la solución estaría en reprimir el lenguaje o las acciones discriminatorias en respuesta a aquellas prácticas que disgustan o transgreden el gusto, pero no remiten a complejizar el cómo es que esto sucede de esta manera, cuáles son las prácticas por las cuales se debería marcar a los sujetos de la tolerancia como inferiores, desviados y marginales, y más importante, cuáles son aquellas prácticas que definen al que es producido como normal. Por ejemplo, cuando a través de manuales de convivencia y otros documentos institucionales de las escuelas se promueve la tolerancia como recurso para poder convivir de una manera sana, se les está pidiendo a los y las estudiantes que toleren la raza, el color, la cultura, la religión, la orientación sexual de otros. Sin embargo, no problematiza cómo estas diferencias, o más bien las identidades a través de las cuales estas diferencias son representadas, han sido producidas social e históricamente, y que son ellas mismas el efecto del poder y de las normas hegemónicas. Más bien es la diferencia misma lo que los y las estudiantes son llamados a tolerar. En otro capítulo se trabaja el tema de la intimidación y la convivencia. Estos son los autores López, Berger y Pizarro. Y plantean el concepto de intimidación y convivencia como dos polos opuestos de la experiencia de las relaciones en las instituciones escolares. Este capítulo me hace pensar en el tema de la construcción del privilegio y cómo este opera en situaciones, en este caso concreto, de violencia de manera recurrente en los contextos escolares y no solo en los contextos escolares, ¿ya? Por lo tanto, aquí una podría preguntarse cómo es que los y las estudiantes aprenden que algunas identidades son mejores que otras y que en función de esto se puede estar en una situación de autoridad. Aquí el tema del respeto y la valoración de la diferencia no es suficiente. Hay que tener otras herramientas para poder cambiar de alguna manera esta realidad. Yo creo que aquí definitivamente el trabajo es educar en el privilegio de la normalidad. El problema no es la diferencia, sino que el problema es el que se cree normal. En otro capítulo de Andrea Machuca, ella plantea la idea de la igualdad en la diferencia en relación al género. Plantea, y abro comillas, la igualdad de género refiere a que hombres y mujeres tengan iguales posibilidades de desarrollar sus potencialidades y de esa manera contribuir al desarrollo político, económico, científico y de otras áreas relevantes de sus grupos sociales. Por otro lado, plantea que la equidad de género refiere a las acciones políticas que buscan corregir las desigualdades entre hombres y mujeres. Cierre comillas. Uno de los temas interesantes de relevar es la idea de que cuando hablamos de mujeres se invoca el concepto de igualdad y no de tolerancia. O sea, es bien raro decir que hay que tolerar a las mujeres. Espero. En el discurso liberal, ¿no es cierto?, se asume que equidad presume igualdad y la tolerancia es usada para manejar la diferencia. Entonces la pregunta que nos podemos plantear es ¿por qué la diferencia de género se piensa y politiza a través de los términos de igualdad, mientras que otras como la raza no? En este sentido, los discursos de diferencia entre hombres y mujeres son fuerzas organizadoras del sistema de género y reconstituyen el significado de la mujer. Usando la explicación de diferencia que hace Wendy Brown, una podría entender que la racialización que se hace, por ejemplo, de los mapuches, los imagina o produce como vinculados unos a otros de manera natural y los hace aparecer en su asociación natural. Por otro lado, la sexualización a través del género de la mujer produce e imagina a la mujer como complemento individual u opuesto al hombre individual. Cualquier similitud esencial en las mujeres no implica una relación política o social, algo como una afinidad o solidaridad entre grupos. Al contrario, esta sexualización de género establece el lugar natural de la mujer en la familia heterosexual, las produce como diferentes a los hombres, pero no como un grupo, comunidad o nación particular. En otras palabras, las mujeres no necesitan ser toleradas porque el discurso de su diferencia es el lugar y el vehículo de la subordinación lograda a través de la división del trabajo y articulada como un conjunto de distinciones de lo público y lo privado. La autora
plantea, ¿no es cierto?, cómo el currículum explícito y oculto construye lo femenino en oposición a lo masculino, cómo promueve la neutralidad y universalidad de lo masculino a través del conocimiento, y cómo las prácticas promueven, ¿no es cierto?, la asignación de roles, que yo creo que todas podemos reconocer eso como una práctica generalizada en las instituciones escolares. Sin ninguna duda, ¿no es cierto?, que la estructura y el ordenamiento jerárquico del género es producido y materializado de múltiples maneras en las escuelas. Por lo tanto, yo diría que género es una matriz analítica que no puede quedar ajena a los trabajos de investigación en diversidad y educación. En otro capítulo, Gorostegui y Milesic plantean el concepto de la discriminación oculta y de cómo ésta está inscrita en el mismo lenguaje. Me parece sumamente relevante la propuesta del análisis de discurso como herramienta que puede ayudar a revertir las situaciones de discriminación en las escuelas. Por otro lado, las autoras concuerdan que la discriminación es cultural. Esto nos orienta a reconocer que no siempre se ha discriminado por lo mismo. Si esto es así, entonces podemos historizar las prácticas discriminatorias actuales y por lo mismo podríamos cuestionar las razones por las que se discrimina a uno u otro hoy en día. Más aún, una podría ir más allá y preguntarse por la falta de investigaciones que patologicen la cultura de la normalidad. Me parece que el aporte que hacen las autoras es vital, en el sentido que se plantea la posibilidad política que ofrece el entender la construcción y producción de la diferencia como discursiva. Las autoras proponen la siguiente pregunta, abro comillas: ¿sería un camino a intentar el cambiar el discurso y sus significados? Luego plantean, ¿qué significa discriminar? ¿Cómo llega el niño a discriminar? Y plantean que la respuesta es preocupante, el niño aprende a discriminar. Cierra comillas. Y aquí me detengo por la relevancia de estas preguntas. El problematizar cómo se producen, reproducen y circulan formas de pensar y ordenar identidades de manera jerárquica en relación a género, sexualidad, raza, clase, normalidad del cuerpo, etc., en la escuela a través del currículum formal e informal es vital. Concuerdo plenamente con las autoras y que los y las estudiantes aprendan formas de razonarse a sí mismos y a otros en la escuela dentro de las lógicas binarias esenciales legitimadas. Por ejemplo, las construcciones del nosotros versus ellos, tan evidente en la forma en que se aprende historia, ha llevado a pensar que la diferencia se constituye en relación a una idea inamovible de normalidad, y esto es parte de lo que se aprende en las escuelas. Sin embargo, lo que ha quedado ajeno a esta forma de explorar la construcción de la diferencia ha sido el rol que cumple el conocimiento formal, sus usos y sus prácticas. En la medida que no se enseña un conocimiento que tenga que ver con los efectos de esencializar y naturalizar conocimientos, personas, comunidades, la construcción de la diferencia seguirá siendo el marco dominante de construir sujetos escolares. Por discursos esencialistas aprendidos, en la escuela se entiende aquellas prácticas discursivas que, abro comillas, tienden a establecer vínculos causales entre identidades y las experiencias sociales o comportamientos de las personas. Y esta es una cita de Mary Lou Rasmussen. Los supuestos que sostienen que las prácticas y conocimientos discriminatorios son parte de una forma de conocer indica que, por lo tanto, se aprende y que como consecuencia se puede desaprender o aprender de otras maneras. Por ejemplo, las estadísticas de los últimos años en Chile en relación a temas de género, sexualidad, VIH, SIDA, familia, entre otros, indican que hay una porción importante de nuestra población que discrimina. Por lo tanto, estas estadísticas indican que los y las estudiantes, a medida que avanzan en la trayectoria escolar, van convirtiéndose en sujetos que reproducen ideas esencialistas en relación a género, sexualidad, raza, cuerpo, etc. Hay que destacar que las estadísticas, y este es un dato que no es menor, que estas estadísticas, que es un estudio que hizo la UNICEF en el año 2012, que es un seguimiento que hacen, muestran que son los profesores y personal administrativo los que más discriminan en la escuela. O sea, el tema de ir pensando que efectivamente en la medida que una va creciendo y va, digamos, avanzando en la trayectoria escolar, efectivamente se van instalando y se van asentando aún más estas formas de entender, ¿no es cierto?, binariamente las identidades y jerárquicamente las identidades de los sujetos. De aquí entonces el interés y la relevancia que tiene la formación de profesoras y profesores mencionadas por Liz y Salinas. Por lo tanto, es extremadamente importante explorar en aquellas formas, técnicas y dispositivos a través de las cuales
los sistemas de razonar el género, la sexualidad, la raza y la clase se producen, circulan y aprenden a través de ideas de conocimiento propuestas y ejecutadas en las escuelas a través del currículum oficial y oculto, como también problematizar los supuestos sobre los cuales los profesores y las profesoras toman decisiones pedagógicas, curriculares, etc. Estas prácticas, ¿no es cierto?, más bien lo que hacen es instalar la producción de sujetos marcados para ser tolerados, lo que sin duda es parte del problema si la idea es construir sociedades más democráticas. Para concluir, me gustaría proponer algunas interrogantes, ¿no es cierto?, en relación a temas que están imbricados unos con otros. Cada vez que hablamos de diversidad y educación, es inevitable mencionar otros conceptos que vienen, ¿no es cierto?, a la luz de las reflexiones, que son el tema de normalidad, diferencia, subjetividad. La idea, ¿no es cierto?, que todos estos conceptos van formando un entramado que nos hace, ¿no es cierto?, nosotros poder de alguna manera complejizar estos conceptos en el ámbito escolar. En las últimas décadas, como muy bien problematizan las autoras de 2 de los capítulos del libro, ha habido una significativa relevancia a las políticas culturales de la diferencia en las escuelas y en las instituciones de educación superior también. Instituciones de carácter internacional como son la UNESCO, la OEA o la OECD han inculcado la necesidad de especificar políticas educativas con relación a los temas de diversidad. Y en respuesta a esto, en Chile, las políticas en los últimos 15 o 20 años han estado orientadas a regular temas de diversidad vinculadas especialmente con el tema de la discapacidad y las necesidades educativas especiales. Esto, por lo tanto, ha tenido un efecto importante en la organización de los currículums de formación de profesoras y profesores de las universidades. Como conclusiones de una investigación que realizamos en la Facultad de Educación con otra colega, en donde el objetivo era ir a mirar qué era lo que hacían los currículums de formación de profesores y profesoras en 3 universidades acá en Santiago, nos encontramos de que los programas que tenían alguna orientación para trabajar temas de diversidad lo hacían a través solamente de estas categorías, ¿no es cierto?, de formar a los futuros y futuras profesoras en áreas de discapacidad y de necesidades educativas especiales. Por lo tanto, nosotros lo que hicimos fue entrevistar a estos futuros profesores y profesoras para entender de qué manera articulaban estas ideas de diversidad y diferencia. No fue mucha la sorpresa, ¿no es cierto?, pero era bien complejo el entender que los futuros profesores que iban a estar a cargo, ¿no es cierto?, en estas salas tan complejas como lo describía una de las participantes de la sala, las y los estudiantes en formación no tenían recursos para hablar sobre diferencia, problematizar lo que significaba el tema de la diversidad en la sala de clase. Lo más complejo, diría yo, era que había una expresión de una afiliación cómoda con ideas de sentido común para diferenciar lo normal y la producción del otro. Las estudiantes generalmente se referían a temas de discriminación o relaciones de poder con frases como: bueno, pero esta es la forma en que las cosas son, o esta es la forma natural de hacer esto o lo otro. Como consecuencia, los y los participantes de esta investigación percibían que la diferencia es algo que poseen las personas. Esta era la forma en que hablaban estos participantes de la investigación. Y lo segundo, que también era bien problemático, era que jerarquizaban las diferencias de sus estudiantes y obviamente lo que hacían, ¿no es cierto?, era construir privilegios sobre lo que para ellos y ellas era mucho más manejable, que en este caso quedaba remitido al tema de la discapacidad y las necesidades educativas especiales. O sea, eso se convertía en un lugar más seguro para ellas para poder hablar, politizar el concepto de producción de diferencia en la sala de clase. Otra cosa que era bien interesante de ver, ¿no es cierto?, de analizar en estas entrevistas que hicimos con estos estudiantes, era de que cuando una les mencionaba el concepto de diversidad, inmediatamente remitían al concepto de diversidad cultural, es como que ahí se enfocaban, y lo planteaban como un fenómeno que comenzó en algún momento en el tiempo. Esa era como la figura. Entonces señalaban que la diversidad cultural se podía proclamar como un punto de origen en el tiempo de cuando la forma del área era como en algún minuto nos empezó a pasar que la diversidad empezó a aparecer. Esa era como la figura.
Por lo tanto, y como consecuencia de todas estas formas, ¿no es cierto?, otra forma que ellas y ellos tenían para plantear el trabajo con estudiantes diferentes implicaba, y esto era lo que ellos definían como la habilidad de la profesora y el profesor, identificar la diferencia y luego resolverla con la aplicación de una estrategia adecuada. ¿Ya? Esa era como la idea que tenían. Y en algunos casos era bastante complejo porque los participantes hablaban entonces como que esta idea quedaba más remitida al tema de la discapacidad. Sin embargo, algunos hacían otras aceleraciones, como por ejemplo, ¿qué herramientas tendría que tener yo para trabajar con un niño pobre? Y seguían haciendo otras distinciones muy preocupantes. Esto, sin duda alguna, que requiere además de una discusión de cómo estos discursos y prácticas popularizan la noción de diversidad, que es bien tecnocrática y esencialista. Por lo tanto, estas preocupaciones son relevantes, y no necesariamente porque sean nuevas, sino porque estas formas de naturalizar la diferencia se han reinscrito en las políticas educativas con tonos diferentes. Por ejemplo, la muy usada y recurrente, aceptada idea, ¿no es cierto?, de que los y las futuras profesoras deben prepararse para enseñar en un mundo cada vez más diverso, ocupa un espacio legitimado en la forma de imaginar la formación de las y los profesores. Sin embargo, esto da pie para insistir en la neutralidad del conocimiento que aprenden acerca de la diferencia de estos estudiantes, y por lo tanto amenaza con el desarrollo de una educación que efectivamente prepara a profesionales para unas prácticas pedagógicas más intelectuales. Como conclusión, la repetición y circulación de los discursos esencializados de las diferencias bajo la retórica de la diversidad sostiene un orden regulador no problematizado y reinstala la organización jerárquica de las normalidades y las diferencias. Hay que educar a nuestros estudiantes acerca del racismo, clasismo, sexismo, y no pensar que estas acciones son ubicadas en prácticas prejuiciosas individuales. El hablar de género, sexualidad y raza importa porque los y las futuras profesoras traen sus propias interpretaciones de quiénes son sus estudiantes, los barrios a los que pertenecen, sus comunidades, y los ubican en una escala de jerarquías sociales y culturales. Estas interpretaciones están fuertemente informadas por perspectivas particulares acerca de raza, género, sexualidad, clase social, normalidad del cuerpo, etc. El no interrumpir estas formas de pensar que los y las futuras profesoras llevan a la sala de clases es una forma de reproducir el racismo.